Bueno, ahí estamos grabando la clase. Eh, bueno, ahí estoy compartiendo la pantalla, ¿se ve bien? Sí, se ve la Listo. clasificación. Bueno, vamos a ver un poco entonces la clasificación de los proyectos, que su fundamento, más allá de ser un concepto teórico, en función de esta clasificación, de los atributos que tenga un proyecto, me va a permitir, o sea, no es algo solamente enunciativo, sino que me va a permitir determinar, en algunos casos, qué herramienta de análisis es más conveniente en función de esta clasificación. Entonces, reitero que esto no es enunciativo. Entonces, vamos a decir proyectos complementarios, alternativos e independientes, que lo tenemos acá al final. Entonces, con respecto a los proyectos complementarios, implica cuando el producto o el servicio que produce un proyecto es utilizado o empleado por otro. O sea, en su totalidad o en una parte. O sea, hay un proyecto principal que lo que produce o parte de lo que produce, sea un bien o sea un servicio, es utilizado por el otro proyecto. Entonces ahí tenemos que hacer un análisis en conjunto de ambos proyectos. Es decir, como por ejemplo la construcción de una presa hidroeléctrica, la cual genera energía y o sea, su finalidad y su objetivo principal puede ser la generación de energía eléctrica, pero complementariamente también sirve a otros proyectos para suministrar un sistema de riego a los agricultores. Entonces, ahí estamos hablando de que hay dos objetivos, dos necesidades que se buscan satisfacer, entonces estos proyectos serían complementarios. La otra posibilidad es cuando estamos frente a proyectos alternativos o excluyentes. Alternativos, como la palabra lo dice, yo normalmente tengo varias posibilidades y solamente voy a escoger una de esas dos. Entonces, cuando los proyectos pueden ser llevados a cabo de manera aislada, inclusive ubicados en localidades distintas, y son, o sea, en forma aislada e independiente, no hay ningún grado de complementación como en el anterior, o sea, no hay relación entre ellos, pero ambos buscan satisfacer una misma demanda. ¿Por qué? Porque generan un bien común para satisfacerlo. Eh, Podría ser una presa hidroeléctrica y una presa nuclear. Los dos buscan satisfacer exactamente el mismo mercado. Eh, entonces, son alternativos. Yo, en ese caso, debo ver cuál de las dos alternativas es la más conveniente, ya sea privadamente y socialmente, que es un tema que después vamos a hablar, donde los proyectos, más allá de analizarlos desde el punto de vista del inversor, o sea, que nosotros debemos demostrarle al inversor eh, que tal proyecto es viable y que si invierte en eso, va a tener una rentabilidad superior a la que él pretende. Entonces siempre vamos a hablar, vamos a establecer, que después vamos a ver técnicamente cómo se hace, o lo vamos a ayudar al inversor a establecer una tasa de rentabilidad que él debería usar para exigirle a los proyectos. Entonces, cuando tenemos proyectos, digamos, que buscan satisfacer un mismo mercado, una misma demanda, entonces hablamos que son proyectos alternativos, con lo cual siempre vamos a descartar uno de ellos. ¿Sí? Estos proyectos pueden tener un grado, en cuanto a la demanda, pueden tener una relación mínima o máxima. O sea, pueden querer satisfacer la misma demanda o una parte de esa demanda.
Entonces, cuando la superposición de los objetivos son idénticos, como lo que yo estaba planteando hace un momento, entonces decimos que los proyectos son mutuamente excluyentes. Es decir, o hago uno o hago el otro. Imagínense ustedes que si ustedes tienen un local y tenemos que evaluar si vamos a colocar un almacén de rubros generales o una ferretería. Entonces, analizaremos las inversiones, o sea, analizaremos los dos proyectos, pero solamente el que brinde la mayor beneficio, el que tenga las mejores bondades, es el proyecto que vamos a escoger. Entonces decimos que ahí son mutuamente excluyentes. ¿Quedó claro, chicos, hasta acá? Sí, profe. Bien. Sí. Y el último, independientes, son proyectos que no guardan ninguna relación entre sí, o sea, no son complementarios, no son excluyentes, son distintos tipos de proyectos. No quita que una empresa pueda tener distintas opciones de inversión, pueda tener 2, 3, 4 Se opciones, le habrá cortado Wi-Fi porque y eso no lo hacen alternativo. Perdón, me están viendo. Perdón, profesor, se le cortó un ratito, ¿eh? Justo Bien. cuando estaba empezando con el tercero. Decía, ahí me están viendo bien. ahora estamos Sí, ahora escuchando. sí. Bien. Le decía que los independientes son los que no son ni complementarios ni excluyentes. Pero no quita que una empresa pueda tener en un momento dado distintas alternativas de inversión. Entonces, es decir, en ese caso la empresa puede escoger 1, 2, 3 proyectos que apunten a mercados diferentes, que no sean complementarios, pero que todos presenten una rentabilidad positiva. Por lo tanto, yo puedo evaluar distintas alternativas y me voy a algo de ultranza y puedo escoger hacer todas. O puedo decir, yo tengo el recurso capital, tengo 10 alternativas y puedo escoger 4. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí, sí. Y ahí va a aparecer otro tema, que se llama racionamiento de input, cuando tengo varias alternativas, por ejemplo, tengo 10, pero yo tengo el recurso capital para 4. Entonces, y las 10 alternativas las evaluamos y las 10 son rentables. Entonces, voy a querer ordenarlos de mayor a menor y buscar la combinación o buscar el ranking de proyectos que me convenga llevar a cabo. ¿De acuerdo? Y que muchas veces la rentabilidad porcentual no me dice nada porque se puede tratar de distintas inversiones. Perdón, profesor, ¿podría bajar la pantalla por el proyecto al número 3? Eso, Sí, mira. gracias. Bueno, hay dos aspectos a tener en cuenta cuando uno hace un estudio, un proyecto. Uno es según la finalidad del estudio y el segundo es según el objeto de inversión. ¿Quedó claro? Según la finalidad del estudio y según el objeto de inversión. Son dos enfoques que debemos tener en cuenta. Cuando nos referimos según a la finalidad del estudio, ¿qué es lo que estamos tratando de determinar? O sea, para eso vamos a analizar 3 tipologías. Primero, o 2, la tercera se desprende de la segunda. O 2, es poder medir la rentabilidad del proyecto. O sea, ¿para qué hacemos un proyecto? Por eso dice, según la finalidad del estudio, para medir la rentabilidad del proyecto, independientemente, fíjense en esto que no es un dato menor, independientemente de dónde provengan los fondos. Es decir, yo siempre que hago una evaluación,
no me preocupo si tengo o no los fondos, porque el análisis que se hace en primera instancia es determinar si el proyecto es rentable o no desde el enfoque económico. Después, si el proyecto es económicamente rentable, voy a ir a la otra tipología en cuanto a su estudio, que es medir cuál es la rentabilidad del capital propio, o sea, cuál es el retorno que se obtiene por el dinero que uno invierte. Es decir, esto me está dando la pauta que cuando yo mido cuál es al decir cuando yo mido la rentabilidad del capital propio, es decir que todo el capital no es propio. ¿Se entiende, chicos? Es decir, yo en este caso, en el segundo aspecto de estudio, estoy analizando el proyecto financieramente. Imagínense en ustedes que vamos a invertir 100 y 70 es con fondos propios, 30 capital de terceros. Entonces, el objetivo del estudio acá sería, yo ya tengo en el punto anterior cuál es la rentabilidad del proyecto por el 100% de inversión. Ahora, cuando, por ejemplo, el 40% o el 30%, un valor, lo financio con tercero y el 60% lo financio con capital propio, yo quiero saber cuál es la rentabilidad del capital propio, porque la que tengo en el punto anterior es la rentabilidad del proyecto por el 100% de inversión, independientemente de donde provengan los fondos, porque es un análisis económico. Es decir, cuando yo mido la rentabilidad del capital que está aportando el inversor propio, estoy haciendo un análisis financiero. Entonces, y ahí tengo que volver a preguntarme, porque el proyecto me dio rentable económicamente, si no, no paso esta etapa, y acá me tengo que volver a replantear si la rentabilidad financiera sigue satisfaciendo la tasa de rentabilidad que exige el inversor. Que la tasa de rentabilidad que exige el inversor es la misma. O sea, si el inversor exige un 20% y yo hago el análisis económico, invierto 1.000 y me da una rentabilidad del 30%, está bárbaro porque está por encima de la exigencia del inversor. Ahora, no tengo los 1.000. Supónganse en ustedes que tengo nada más que 300 y 700 con capital de tercero. Entonces yo tengo que primero determinar cuál es la rentabilidad que obtengo real por los 300. Por los 1.000 eran 30%, le dije, por ejemplo. Ahora, el aporte del capital propio, ¿cuál es? Entonces, ya ahí estoy haciendo un análisis financiero. Y cuando entro a ese análisis financiero, aparte de determinar la rentabilidad del capital propio, por eso lo puse como un subítem, debo analizar cuál es la capacidad de endeudamiento. Y esto va a ser un concepto que va a figurar en el informe ejecutivo. Entonces, esto va sin lugar a duda, va a formar parte del informe ejecutivo de su trabajo práctico. Entonces, yo voy a tener, ¿se acuerdan como yo le dije? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es la rentabilidad económica? Y si yo me financio, voy a explicar cómo me financio y cuál es la rentabilidad del capital propio. Pero no me quedo ahí. Entonces, quiero conocer la capacidad de pago del proyecto ante un eventual endeudamiento y hasta dónde me puedo endeudar. O sea, hasta qué nivel de endeudamiento cuando yo me endeudo, me estoy endeudando a una tasa determinada. Entonces, ¿hasta qué monto me puedo endeudar y el proyecto siga siendo rentable? Porque por ello tengo un efecto leverage positivo y me convenga endeudarme más que lo que yo en realidad necesitaba. El proyecto tenía 1.000 y yo tenía 300 disponibles.
Entonces, y esos 300 tienen una rentabilidad superior a la que exigía el inversor. No me quedo ahí. Digo, a ver, y si yo me endeudo en lugar del 30%, digamos, con el 70% restante, me endeudo con el 80%. Puede pasar que ese efecto leverage haga que me convenga inclusive endeudarme en un monto mayor. Entonces lo debo analizar. Como así también, que esto va a ser parte del análisis de sensibilidad ante la existencia de tasas variables en el mercado, ir viendo si la tasa va variando, hasta qué nivel de endeudamiento acepta el proyecto. O sea, esto implica en el análisis financiero y habiendo aceptado, por ejemplo, un préstamo bancario, hasta qué nivel, qué tasa debería alcanzar en el mercado para que el proyecto deje de ser, o sea, primero tenga un efecto nulo. Uno dice, bueno, con un endeudamiento del 70%, el proyecto no da un van de cero. Es decir, ni gano ni pierdo. Gano lo que quería ganar, la rentabilidad exigida. Ahora, sigo elevando la tasa hasta que el van se haga negativo. De manera de, en mi informe ejecutivo, el inversor pueda ya tener información frente a los cambios que se puedan dar en el mercado y saber hasta dónde puede soportar continuar con el proyecto. Entonces, ¿hasta qué nivel de endeudamiento me acepta el proyecto? Esto es un concepto totalmente, digamos, hago un análisis práctico, pero es un concepto teórico que yo hago en el momento cero, proyectando el futuro. Entonces, de manera que cuando tengamos la puesta en marcha del proyecto, tengamos el comportamiento de qué pasaría con la variable esta, que sería la tasa del préstamo. Y según el objetivo de inversión, que ya lo habíamos hablado, lo paso de largo esto, o sea, lo menciono nada más, que es, el objeto puede ser proyectos nuevos, pueden ser un proyecto de ampliación, incrementar nuestra capacidad de producción, puede ser la reposición, sustituir una máquina por otra, o como habíamos explicado en la clase del martes, razones estratégicas, donde muchas veces se acepta proyectos que tengan una rentabilidad nula, incluso una rentabilidad negativa, porque lo que se está buscando es satisfacer un objetivo estratégico. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Todo proyecto en las etapas, las voy a poner un poquito, si alguno no vio la definición, no vio todavía la grabación, era lo que yo explicaba en la clase pasada, solamente lo miramos rápido. Definición de los objetivos. Esto es parte, esto es lo que ustedes van a encontrar en la biografía de Solanet, que es un libro que lamentablemente está agotado, un libro que fue traducido para nuestro país y ya no está más. También pueden encontrar, yo no me acuerdo si lo subí, otro autor es Baca Urbina, y el título es Proyecto de Inversión, que también satisface esto de las etapas del proyecto. Entonces tenemos definición de los objetivos, el estudio del mercado, con lo cual vamos a analizar la oferta y la demanda. Recuerden, acá está la etapa del estudio técnico, lo que era la administración de las operaciones, el estudio de localización, del estudio de mercado, la proyección de beneficios, determinación de ingresos, y del estudio técnico, o sea, de las inversiones, que es lo que estoy por tomar ahora, y los costos operativos de esas inversiones y de producir bienes o servicios, vamos a tener el costo propiamente dicho de la inversión y la proyección de los egresos de fondos. O sea, con esa información vamos a armar un flujo de fondos, como el que mostramos en clase, y vamos a pasar a hacer la evaluación
del proyecto. Y para medir la rentabilidad del proyecto, vamos a terminar con un flujo neto de fondos, que es inversión precedida de ingresos netos, positivos o negativos, y entonces, de acuerdo a la rentabilidad pretendida, vamos a analizar, utilizando herramientas, si el proyecto supera la rentabilidad que se le está exigiendo. Siempre al proyecto se le exige una rentabilidad, que es lo que el inversionista quiere, entiende que quiere ganar, que nosotros lo conducimos un poco para que sea algo racional, y establecemos lo que se conoce, esto que estoy diciendo lo vamos a ver como una unidad independiente, que se conoce como tasa de corte o tasa de mercado, que es la que se le exige al proyecto, que es la que nosotros le vamos a sugerir al inversor. Y ahora agrego una pequeña publicidad, que es también que esto, también cuando uno termina la evaluación privada, hay proyectos, ya sea por un orden gubernamental o cuando queremos salir en empresas grandes que quieren salir pedir préstamos al exterior, deben presentar, aparte de su evaluación privada, donde uno demuestra que, en definitiva, el que nos presta, ¿qué quiere ver? No me interesa, no les interesa si yo gano o pierdo. Lo que les interesa es ver si le vamos a poder pagar la cuota de amortización e intereses que ellos nos determinaron. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense que un proyecto puede dar un VAN negativo, pero en el cuadro de resultado tener un resultado, venta menos costo, 100 menos 80 me da 20. El resultado fue positivo. Y póngase que en esos costos está el pago de la cuota. Yo la voy a poder pagar. Ahora, el BAM lo que me está diciendo es que yo estoy eligiendo la mejor alternativa de inversión. O sea que yo estoy ganando más. ¿Se acuerdan como les dije? Si yo hubiese colocado en un plazo fijo, por ahí si me da negativo, yo gano menos que lo que hubiese ganado en un plazo fijo. Entonces no es una buena alternativa de inversión, pero gano. Cuando uno por ahí está pidiendo un préstamo, los bancos ni siquiera le interesa el BAN y la TIR, la miran como un indicador, pero lo que analizan es el flujo de fondos para ver si tienen capacidad de pago, de poder devolver ese préstamo, que era parte de lo que estábamos charlando recién cuando hablábamos de medir la rentabilidad del capital propio y analizar la capacidad de endeudamiento, o sea, la capacidad de pago del proyecto. Entonces, y ahí me van a pedir que yo presente un flujo de fondos también social, que ya lo vamos a ver porque es un tema del segundo parcial, aunque en el primero vemos herramientas que las vamos a volcar en un flujo de fondos, pero recién en el segundo parcial. Y ahí, como para que se den una idea, uno hace un flujo donde lo que quiere demostrar, no el privado, si el país va a estar mejor o peor, si la comunidad donde se lleva a cabo el proyecto va a tener un beneficio o no. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué? Porque normalmente cuando nos piden una evaluación social dentro del país, es porque nosotros le estamos pidiendo algo a la sociedad. ¿Y la sociedad quiénes son? Son las personas que nosotros elegimos, bien o mal, para que nos gobiernen. Y si yo digo, bueno, yo necesito, voy a hacer un proyecto para exportar y van a ingresar dólares y buenísimo. El gobierno dice, uy, atenti, qué interesante, necesitamos ingreso de divisa para hacer frente a todas las obligaciones que tenemos. Entonces, como yo le voy a decir, sí, pero necesito que me eximan de impuesto a las ganancias los primeros 5 años. Ah, bien, pero demostrame que más allá que el proyecto es rentable del modo privado y que vos vas a ganar plata, demostrame para que yo te dé esa exhibición, no te la voy a dar bajo ciertas condiciones, que la comunidad, que vos me demostrés que la comunidad donde lleva a cabo el proyecto y en definitiva el país, siempre se analiza fronteras para adentro, o sea, yo analizo el país
si el proyecto se lleva a cabo acá, y después puedo ir bajando y hasta la localidad de San Miguel. Pero en definitiva, si yo demuestro que la localidad de San Miguel va a estar mejor con el proyecto de lo que estaba sin el proyecto, en cuanto al bienestar de la comunidad, va a haber más trabajo, ¿sí? Puede haber más seguridad, lo que fuera. En definitiva, el país va a estar mejor, va a haber un mejor PBI. Entonces ahí yo tengo posibilidades que me otorguen lo que le estamos pidiendo a la sociedad, siempre y cuando yo pueda mostrar que todo proyecto, indudablemente, va a tener, o sea, es imposible producir algo sin un costo. Socialmente lo mismo. Yo no puedo generar beneficios sin que haya costos. Yo no puedo generar beneficios sociales sin que no haya costos sociales. Acá el análisis se resume a que los beneficios sean mayores a los costos, es decir, que haya un beneficio neto positivo. Yo me acuerdo cuando se dio lo de las papeleras, sí, que fue un tema de mucha trascendencia. El periodismo lo atacó mucho esto por las contaminaciones, pero se hablaban de los costos sociales, una parte de la ecuación, y no se hablaba de los beneficios sociales. Si no me hablas de los beneficios, yo no puedo hacer esa suma algebraica para determinar cuál es el resultado neto de ese proyecto que le estoy mencionando. ¿Me siguen, chicos, hasta acá? Sí, profe. Sí, sí. Sí, sí, profe. Si voy muy rápido, me lo dicen. Igual estos temas yo por ahí voy rápido porque son temas que lo vamos a ver en detalle. Bueno, les mostré el tema de las etapas sobre el cual se va a basar su monografía y que en definitiva, al margen de entregar la monografía, es una forma de que ustedes tienen como parámetro para armar su evaluación más allá de lo que veamos en clase y más allá de las consultas particulares que alguno pueda hacer en relación al proyecto que el equipo eligió. Un tema que no me acuerdo si lo dije, ayúdenme a recordar, yo le dije que el segundo parcial era únicamente práctico. Sí. Sí, profe. Nadie me preguntó por qué era práctico y no había teoría, porque la sacamos la teoría. O sea, yo la saqué la teoría del segundo parcial, no es que no hay teoría. Y aquellos detractores que me dicen, estamos cansados con la monografía y todo el otro, yo les recuerdo que las dos monografías estarían reemplazando a la teoría del segundo parcial. ¿Me siguen? Fíjense la importancia. Ustedes están desarrollando algo en equipo, con mucho tiempo de anticipación, y que esa nota va a formar parte de la nota del práctico del segundo parcial. Entonces, de esa manera, esto estoy haciendo un descargo, a veces que las encuestas se quejaban, y claro, no vieron comisiones anteriores en el cual tenían teoría. Y me parecía que era desgastante, porque el segundo parcial era muy largo, era integrador y aparte sumarle teoría, entonces en un momento yo tomé esta decisión, por eso es que la mantengo. ¿Se entendió? Y además, para que traten de lucirse en este tema, porque le va a apalancar mucho la nota. Bárbaro. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de la inversión. Entonces, vamos a decir que son los recursos necesarios para poner en marcha en el proyecto y que nos permite adquirir los activos productivos necesarios. Como algo ya comenté en la clase, ahora lo pasamos de una manera un poco más prolija, hablamos del activo fijo, tangibles e intangibles, activos corrientes, capital de trabajo, y los gastos que muchas veces uno asocia inversión con activo. No, los gastos, o sea, es una erogación más que el inversor tiene que hacer en el momento cero, independientemente del tratamiento contable o si se considera para impuesto a las ganancias. Muchas veces
guiado porque la empresa en marcha está dando ganancia y me conviene tirar un poco más de gasto, o al revés, la empresa está muy pobre y quiero mejorar mi resultado y activo, pero pueda, incluso el espíritu de esto es, hay gastos muy genéricos que por ahí son difíciles de direccionar a distintos tipos de activos, entonces directamente los CAR es una inversión que la vamos a conceptualizar como un gasto de inversión. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense en que los activos fijos, o sea, yo en un parcial puedo no haber interpretado algo y lo cargué un gasto y no lo puse como tal, y lo activé, lo puedo tomar. Ahora, lo que no puedo hacer es no tomarlo como gasto y no activarlo. ¿De acuerdo? Entonces, estos activos fijos son aquellos que también van a ir al cuadro de resultados, pero van a ir al cuadro de resultados cuando uno vaya reconociendo esa pérdida que va teniendo. Y esa pérdida, que la vemos plasmada en el resultado, va a ser o por la amortización o por la depreciación. Entonces recordamos que la amortización es aquella que se genera por la pérdida de valor solamente por el solo hecho de transcurrir el tiempo. Compro un auto cero, no lo uso y al cabo de un año va a valer menos porque no tiene uso, porque ya ha transcurrido un año, ya no es el modelo 2023, sino que es un 2022. Y la depreciación no, tiene que ver con el desgaste, se da por el desgaste o por el agotamiento. Un pozo petrolero no se amortiza, se deprecia. Entonces se proyecta la cantidad que puede llegar a generar de barriles de petróleo y esa inversión se va reconociendo una determinada pérdida, si no pagaría ganancias por todo. Es tener en cuenta este ítem. Dentro de la evaluación propiamente dicho y dentro del trabajo práctico, es seguro que el concepto que menos problema va a revertir es la cuantificación del activo fijo. Porque hay valores de mercado, uno si va a construir un edificio, dúplex, y hace un estudio serio, seguramente tiene maneras o herramientas para poder cuantificar. Ahora, el activo corriente es uno de los conceptos que pareciera ser fácil, ¿sí? Pero que muchas veces hay proyectos que terminan fracasando por una mala determinación del activo corriente. Yo recuerdo que evalué una planta, una refinería de combustible, con una capacidad impresionante, porque el dueño en ese momento habíamos hecho una proyección del mercado que podíamos vender 8.000 toneladas mensuales, supónganse, y el tipo adquirió una planta, hizo un monstruo para 50.000 toneladas. Y en una refinería, si recuerdan algo de operaciones, es un proceso continuo, ¿sí? Entonces, si vos comprás una planta o construís una planta para 50.000 toneladas, por ahí tengas una merma de 100 toneladas por el proceso en sí. Entonces, si vos fabricás 8.000 en lugar de 50.000, las 100 toneladas las va a tener. Imagínense que uno comprar una máquina de amasar para 500 kilos. Va a haber merma en eso, siempre va a haber un desperdicio. Y uno en esa máquina de 500 kilos quisiera amasar 1 kilo solo. Seguramente la merma que va a tener va a ser muy importante. ¿Me siguen, chicos? Y aquí iba con esto. Cuando empezamos a analizar el capital de trabajo, que implicaba mínimo 7 días de materias primas, y eso implicaba una capacidad de almacenaje muy grande,
y un costo de inversión. Imagínense que no es lo mismo un tambor de 200 litros que un tambor de 20.000 o un tambor de 200.000. Entonces, para esa capacidad había que tener capacidad de almacenaje de materia prima y del producto terminado, mínimamente 7 días. El capital de trabajo triplicaba, y que era toda una inversión de más de 10 millones de euros, triplicaba el costo de la inversión en activo fijo. Entonces, uno a veces se centra en lo productivo, en comprar la máquina, es como si fuera el auto, y después no tiene en cuenta el consumo y los gastos de patente, todos los gastos asociados con el uso de ese bien, y que requieren un capital de trabajo. Entonces, yo voy a hacer bastante hincapié en este concepto que es el activo corriente. Voy a dar una definición para que nos quede. Capital de trabajo, suma que deberemos afectar, recuerden siempre, al momento cero, que es el momento donde yo cuantifico toda la inversión, suma que debemos afectar al momento cero para atender la operatoria normal, ya sea la fabricación de un producto o el suministro de un servicio. Obviamente que el capital de trabajo surge como diferencia entre la cuantificación de las distintas partidas del activo corriente, como créditos, como materias primas, como banco, y el pasivo corriente, que de última, este pasivo corriente, representa la parte del activo corriente que estamos financiando con capital de terceros, ¿sí? Entonces termina siendo un amortiguador. O sea, si yo tengo de materia prima 100, pero 20 lo puedo financiar con pasivo corriente, o sea, con pasivo que no pago dentro del periodo, entonces el activo de 100 menos 20 que me estoy financiando con el pasivo, con proveedores, entonces lo genuino que yo tengo que invertir, el dinero que yo tengo que afectar neto va a ser 800. Entonces, tener en cuenta eso. Entonces, es la cifra que la empresa deberá destinar en forma permanente durante la vida útil del proyecto para financiar el normal juego que se da entre el momento que se producen los ingresos y el momento que se generan los egresos. O sea, es algo permanente. Mientras esté el proceso en marcha, yo voy a tener capital de trabajo. Lo voy a tener, quiera o no quiera, lo voy a tener en materias primas, lo voy a tener en repuestos, todo lo que necesito para el mantenimiento, lo voy a tener seguramente en mis inventarios de packaging, en mis inventarios de materias primas, o sea, siempre lo voy a tener. Adicionado lo que puedo tener en banco, ¿sí? O sea, el capital de trabajo es algo ineludible que toda empresa debe tener y que forma parte de la inversión. Y que es importante tener lo más clara posible su cuantificación. Entonces decimos, es permanente, pero puede no ser constante. ¿Qué quiere decir? El capital de trabajo puede ir variando de un periodo, o sea, como nosotros yo les digo que vamos a trabajar con anualidades en nuestro flujo de fondos, porque así se trabaja en el mercado, nadie hace un flujo de fondos mensuales, puede variar el requerimiento de capital de trabajo de un año al otro. Puede ir incrementando porque estamos alcanzando la máxima capacidad de producción y después ir declinando. Sería como el ciclo de vida del producto, donde yo tengo la etapa de lanzamiento, de crecimiento, llega a la madurez y después empieza a declinar el mercado. Obviamente, seguramente esto baje en los volúmenes de producción y también debería bajar en una estructura inteligente los niveles de inventario, que entre comillas a veces no sucede.
quedan históricamente fijados en determinados niveles. Por eso es importante que ustedes a través del trabajo práctico incluyan estos conceptos y viertan conceptos vistos en otra materia. Porque el proyecto no es más que una serie de herramientas y es algo multidisciplinario donde utilizamos las ramas del conocimiento de otras disciplinas. Entonces, es un poco ahí donde vamos a buscar con el trabajo práctico. Entonces, como dije recién, puede sufrir alteraciones y puede hacer que se generen nuevas inversiones en capital de trabajo o, en el caso de la declinación, que se generen desafectaciones, o sea, un achicamiento de ese activo corriente, con lo cual eso debe quedar reflejado en el flujo de fondos. Esto que estoy mostrando a continuación lo extraje de la maestría en gestión empresaria. Es una biografía de Berkeley. Por ahí la lectura, igual yo se la voy a ir explicando, no está muy bien traducida. Pero se lo voy explicando, dice. Me pareció bueno traer algo que se está usando en otros países. ¿Qué es el capital de trabajo y por qué se incrementa? El capital de trabajo sintetiza la inversión neta en activos de corto plazo, o sea, activos corrientes, asociada a una empresa, un negocio o un proyecto. Nosotros estamos hablando del proyecto. Sus componentes más importantes, más relevantes, son los inventarios. Recuerden que inventario no es materia prima, inventario es todo. Inventario son los créditos, lo inventario es la plata que está en el banco, es inventario de plata, ¿de acuerdo? Entonces, son inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Entonces, la necesidad de capital de trabajo, y acá habla de un caso puntual del guano, en el año 2 serían las siguientes. Esperen, a ver si por acá lo encuentro. Bueno, fíjense, si yo estaría trabajando con la regla que por acá en algún lugar va a estar, pero no me acuerdo dónde, yo acá tendría que, usando el Word, decir que es guano, porque estoy utilizando una terminología que es nueva y que no es común a todos. Entonces yo al pie de la hoja, yo ahora estoy usando un PDF, pero si ustedes lo tuvieran, dirían guano, palabra de origen quichua, es el material formado a partir del excremento de las aves, acá dice costera, de cualquier ave, es un material muy valioso debido a su aplicación en los fertilizantes y explosivos. Estas características se ven que el guano posee elevada concentración de fósforo y nitrógeno. ¿Me siguieron? ¿Saben que estamos hablando? En la avicultura, las granjas de pollo, el pollo no está en la tierra. Se le pone cáscara de arroz, cáscara de girasol, que se le llama cama. Un día como hoy hay lluvia de aspersión para refrescar las aves, ventiladores que generan túnel de viento, y el excremento de las aves queda en ese guano. A medida que van pasando las crianzas, ese guano se va contaminando cada vez más con las heces de los animales. Ese guano, que son las heces de los animales, tiene un valor muy importante para fertilizante. De hecho, de Mendoza, los cultivadores de vid vienen, siendo la zona de Buenos Aires una de las más importantes en la crianza de aves, vienen en las granjas, uno tiene que retirarlo porque después eso contamina. Imagínense que una que terminó una crianza, que el pollo alcanzó sus 45 días con sus 2,5 kilos, 2,8 kilos, 3, en el mejor de los casos, van a entrar pollitos bebé. Entonces, se retira parte de eso y se pone una cama nueva. Ese guano tiene un poder muy importante como fertilizante. Esto que estoy hablando, que parece anecdótico, es lo que uno debe hacer en cualquier proyecto. Primero, interpretar de qué estamos hablando,
si ustedes los contratan, seguramente van a tener que estudiar antes de evaluar qué proceso es el que se quiere llevar a cabo. Yo no me puedo limitar a hacer cuentitas si realmente no interpreto qué pretenden producir o qué servicios se busca suministrar. O sea, más allá de la anécdota que es el guano, en proyectos que me tocó trabajar, lo primero que hago es ver de qué están hablando y qué entra, cómo se procesa y qué sale. Bueno, entonces, del guano en el año 2 serán los siguientes, valores arbitrarios. Dice, inventario, 635, valorizado en pesos. Cuentas por cobrar, 1030. Lo que se proyecta en un proyecto para el año 2. Y cuentas por pagar, o sea, pasivo, 376. Es decir, los 635 más los 1030 me daría el activo corriente, menos el pasivo corriente de 376. El capital de trabajo para el año 2 es 1289, en este caso dólares. Sé por qué se incrementa, o sea, esto podría ser constante. Y yo analizar que eso se va a mantener durante toda la vida del proyecto. Pero supongamos que no. Y si suponemos que no, yo me voy a preguntar, ¿por qué se incrementa el capital de trabajo? Entonces la respuesta es, hay varias posibilidades. Las ventas asentadas en el estado de resultado sobreestiman los ingresos de efectivo por los envíos de guano, porque las ventas se incrementan en tanto los clientes se retrasan en los pagos de su factura. Por ende, las cuentas por cobrar se incrementan. Es decir, las ventas que han proyectado se incrementan, mientras que las cobranzas no se incrementaron en la misma magnitud. Entonces, el porcentaje que uno está volcando de cobrabilidad en realidad no es el mismo, sino que se incrementó. Entonces las cuentas por cobrar crecen. Otra razón podría ser, el guano, en muchas veces retirado antes de que se seque, requiere un proceso de secado, acá le dice maduración, y el guano ese madura, quiere decir que hay que dejarlo secar, madura en meses. Por lo tanto, conforme se incrementan las ventas proyectadas, vendemos más guano, necesitamos tener mayor materia prima, entonces, y esto requiere, como necesitamos un tiempo de maduración, vamos a tener que aumentar nuestro nivel de inventario. Entonces deben mantener existencias más grandes en las naves o en los depósitos de maduración. Se presenta un efecto compensatorio, la tercera causa. Si se retrasan los pagos de los materiales o de los servicios, o sea, la compra de producción, en este caso, las cuentas por pagar también las podríamos incrementar, o sea, compensar ese mayor incremento de las cuentas por cobrar, incrementando nuestras cuentas por pagar, buscando que ese aumento del nivel de inventario tenga un efecto neutro en cuanto a la inversión del activo corriente. Entonces, nosotros habíamos dicho, supónganse en el año para el año 2, 1.289 dólares, que surgía de estos valores, y podría pasar alguna de las causas que vimos recién, donde el inventario aumente, hay un incremento de cuentas por cobrar, y buscando compensar este aumento de inventario también se han incrementado el pasivo corriente. Entonces, pasamos de 1.289 dólares a 1.972 dólares. Es decir, hubo un incremento en el capital de trabajo por el uso normal, por la gestión normal de un negocio. Entonces, yo acá lo que voy a reflejar es el incremento del capital de trabajo. A ver si, permítanme que no sé dónde puse. No me acuerdo si estaba por acá. Es decir,
nosotros teníamos, bueno, tengo la cuenta hecha, teníamos 1.289, eso es lo que determinamos para el año 2. Si en el año 3, ¿me siguen chicos hasta acá? Sí, Si en el año sí, 3 profe. no hubo variación y la situación es la misma, o sea, no incrementaron la venta, no aumentó el inventario, la ecuación créditos y cuenta por pagar es la misma, y el capital de trabajo sigue siendo 1.289. Año 2, 1.289. Año 3, 1.289. ¿Qué decimos? ¿Hubo variación de capital de trabajo? No. No. No, Entonces, después vamos a ver tranquilos, pero esto para ir teniendo una idea, que en el flujo de fondos no hay que reflejar nada. Porque es como, si ustedes imagínense como si fuera una cuenta, el saldo de una cuenta corriente. Yo tengo en la cuenta corriente $1.289. Y en el año 3, ¿cuánto necesito? Suponiendo que no hubo variación. Lo mismo. Lo mismo. ¿Yo tengo que modificar el saldo de la cuenta corriente o satisface las necesidades? Satisface las necesidades. Satisface. Es como si vos tuvieras en una cajita en tu casa guardado $1.289. Y dice, mira, el año que viene vamos a necesitar 1.289. Entonces vos decís, no tengo que agregar en la cajita nada. Ahora, si al año siguiente vos necesitarías 1.300, ¿cuánto deberías agregar en la cajita? 11. Esos 11, muy bien, esos 11 los tengo que reflejar en el flujo de fondo, porque los 1.289 ya los tengo, ya los reflejé. Entonces lo que voy a reflejar es el incremental. ¿Se entiende, chicos? Igual lo vamos a ver en detalle, ¿eh? Yo trato siempre arrancar de entenderlo intuitivamente para después superentenderlo con un ejemplo. Entonces, en este caso, fíjense que pasó de 1.289 menos 1.972, 1.972 menos 1.289, serían $683. Es decir, que en el año 3, en el flujo de fondos, habría que imputar como una inversión $683. Termino el concepto desarrollando esto y hacemos una pequeña pausa. Hasta y media, calculo. El capital de trabajo es uno de los motivos. Fíjense que yo les di mi opinión y acá una biografía traída al exterior, americana, norteamericana, nos dice, el capital de trabajo es uno de los motivos de confusión más comunes al momento de estimar los flujos de efectivo del proyecto, o sea, los flujos de fondos. Entre los errores más comunes se cuentan: 1. Olvidarse por completo del capital de trabajo. Esperamos que nunca se caiga en esa trampa. Olvidarse de que el capital de trabajo cambie quizás durante la vida del proyecto. Y acá vuelve a ser un ejemplo como para recalcar. Algo muy simple y que puede pasar en la vida cotidiana de las empresas. Imaginemos que en un año se venden $100.000 en productos y que los clientes pagan 6 meses después. Por ende, habrá $50.000 en facturas no pagas. Es decir, tengo activo corriente de $50.000 que va a formar parte del capital de trabajo. Enseguida hay una variación de precio y se incrementa en un 10%, por lo que los ingresos suben de 100 a $110.000. Si los clientes continuaran pagando, manteniendo la misma proporcionalidad, es decir, la de los 6 meses, se incrementaría en $55.000 lo que no se cobraría. Es decir, que acá hay una inversión adicional de un periodo al otro de $5.000 por una variación en el precio. Esto también lo podríamos ver por una variación en la cantidad, sin que varíe el precio, por una variación en la cantidad que se vende. Otra cuestión es olvidarse
La inversión activo, yo recalco esto porque después lo pregunto, yo le digo, ¿qué es la inversión? Está compuesta por activo fijo, activo corriente y gastos. Imagínense un proyecto que tiene una vida de hoy 5 años. ¿Todos están, me siguen hasta ahí? Sí, Bueno, Sí, sí. el capital de trabajo 5 años lo ponemos en el momento cero, hoy. Es decir, el proyecto entra en marcha mañana, o dentro de 2 meses, 3 meses, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, pero el capital de trabajo financieramente lo consideramos que lo tenemos que colocar junto con la inversión. ¿Por qué? Porque es algo que vamos a necesitar al inicio de la puesta en marcha, desde el inicio del momento 1. Entonces, lo coloco en el periodo anterior, o sea, en el mismo momento que la inversión, en el año 0. ¿Hasta ahí me siguen? Todo esto lo vamos a ver de forma práctica, pero si lo entendemos así, cuando lo veamos en forma práctica va a quedar más que claro. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, sí. sí, Bueno, pero y si el proyecto tiene 5 años, el capital de trabajo siempre se recupera, que es parte de la inversión, siempre se recupera en el último año de vida útil del proyecto. ¿Por qué? Porque si el proyecto tiene 5 años, yo ya ahí liquido todos los activos, o sea, pago a quien le debo. Yo no importa si pago, si el tipo paga o no paga. Vos, evaluador, para mostrarle que el proyecto es rentable, vas a suponer que el dueño, el inversor, puede con el proyecto después, ¿qué es lo que hace? No me interesa, pero él puede liquidar todas sus deudas, todos sus pasivos corrientes, y también va a poder obtener los ingresos de sus activos corrientes. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, siempre el capital de trabajo, a pesar que está dentro de la inversión, si algo hay común, que toda la inversión va en el cero, pero parte de la inversión, que es el capital de trabajo, se recupera siempre en el último año del proyecto. En este caso, yo le dije 5 años, se recupera en el año 5. ¿Me siguen? Porque no hay un año 6, porque lo que yo necesito para el año 5, fíjense, lo que yo necesito para el año 1. Profe, Se le cortó. ¿Ahí me ven? Sí. sí, Ahora sí. ¿Me dan un segundo? Sí. Sí, sí. Acá estoy, chicos. Entonces, se llegó a escuchar que el capital de trabajo se recupera siempre en el último año de vida útil del proyecto. Profe, disculpe, usted dijo la inversión va en el año 0 y ahí se cortó. Y la inversión va en el año 0 y cuando iba a explicar qué hacemos con el capital de trabajo, ahí se cortó. Bien. La inversión toda, que está compuesta por activo fijo, activo corriente y gastos, va en el año 0. Ahora, el capital de trabajo siempre se recupera en el último año de vida del proyecto, o sea, el último año donde el proyecto tiene capacidad de generar ingresos y egresos, o sea, donde el proyecto está en marcha. ¿Me siguen? sí. sí, Y entonces les hacía esta reflexión. ¿Por qué va en el año 0? En nuestro análisis, porque lo que yo necesito en el año 1 lo considero en el año 0, porque es para dar la pauta que lo necesito al inicio del 1. En el año 1 voy a colocar el capital de trabajo que necesito para el año 2. ¿Me siguen? sí, Sí. Es decir,
que lo que necesito en el año 5 lo voy a afectar en el año 4, siempre un periodo para atrás. Entonces, si el proyecto tiene 5 años, al año 5 yo liquido, pago el proyecto, suponemos que después qué es lo que haga el inversor es un tema aparte, suponemos que liquida sus pasivos corrientes y liquida los activos corrientes. Con lo cual, recuperó todo su capital de trabajo. Ahora, ¿hasta ahí me siguen? Sí, sí. Ahora, Sí. el activo fijo, ¿y por qué hice este hincapié? El activo fijo también yo podría recuperarlo terminado en el año 5. Tengo una máquina, tengo un remis, tengo un auto, tengo un camión para hacer logística. Yo digo, ¿tiene un valor de mercado? Perfecto. ¿Cuánto? Yo estoy proyectando de acá a 5 años. ¿Qué valor puede tener el mercado ese camión? Como sé que es un bien que lo puedo vender, digo, bueno, dentro de 5 años va a tener este valor. Tomando como valores, considerando la depreciación de mercado, que tiene un valor porcentual. Ustedes fíjense que cuando van a comprar un auto, van a vender su auto usado, agarran la revista esa que no me acuerdo ya cuál es, A Todo Motor o Parabrisa, no me acuerdo, la que usan todos los agencieros, que tienen todos los modelos, pero si uno se toma el trabajo, van a ver que hay un porcentaje de devaluación ajustada al mercado. Después que el agenciero tiene una picardía que le da un 10% menos, un 15% menos, porque ahí está su negocio. Entonces yo puedo determinar hoy, con valores de hoy, cuánto puede salir ese bien. ¿Me siguen? Ahora, puede pasar que no sea un bien que tenga un mercado tan transparente y requiera un periodo de tiempo para su realización. Y puede pasar que el proyecto terminó de producir en el año 5 y el activo fijo o el valor residual de ese activo fijo yo lo recupero en el 6. Es decir, la inversión ahí puede tener un desfasaje. No necesariamente toda la inversión la recupero en el último año de vida del proyecto. En el caso del capital de trabajo, sí, siempre. En caso del activo fijo, puede pasar que se recupere al año siguiente. ¿Me siguieron? Sí. Sí. Y Bueno, acá es lo que dice, olvidarse que capital de trabajo se recupera al final de la vida del proyecto. Cuando el proyecto finaliza, se reducen los inventarios, se saldan posiblemente las facturas no pagadas y se recupera la inversión en capital de trabajo, o sea, en activo corriente. Esto genera una entrada de efectivo que la debemos volcar siempre en el último año de vida útil del proyecto. Yo se lo fundamenté un poquito más. Dice, uno, al armar el flujo de fondos, entonces, sustituimos dos modalidades. Considero la venta, pero si considero la venta tengo que considerar las cuentas por cobrar. ¿Cuánto voy a cobrar de esa venta? Entonces, ¿cómo puedo simplificarlo y olvidarme de eso? Es considerando el ingreso genuino que vamos a percibir. Entonces, en realidad estoy tomando las cobranzas por venta. Lo mismo pasa con los costos de mercaderías vendidas. O sea, si yo reconozco la venta, tengo que reconocer el costo de todas las materias primas vendidas, como cuando hacemos el asiente contable. Ahora, entonces, en lugar de reconocer ese costo y después reconocer el pasivo por lo que no estamos pagando, directamente voy a considerar el pago genuino que le hice a los proveedores. Entonces dice acá, segundo punto, se sustituye el costo de venta con los pagos de efectivo, de mano de obra, materiales y cualquier otro concepto que esté involucrado en la producción. Entonces no habrá que hacer
un seguimiento del inventario de las cuentas por pagar. Nosotros vamos a trabajar con este criterio que nos marca el autor, de considerar los ingresos genuinos y los pagos genuinos, aunque sin embargo vamos a tener que construir un estado de resultado proyectado, porque el estado de resultado no es por lo percibido, sino por lo devengado. Entonces yo ahí sí voy a tener que poner las ventas en el cuadro de resultado, el costo de mercadería vendida para sacar el resultado y ver la posición que tenemos frente al impuesto a las ganancias, que sí lo tenemos que reconocer en el flujo de fondos porque es algo que tenemos que erogar. Entonces, por eso, sin embargo, aún se tendrá que construir un estado de resultado proyectado para estimar los impuestos. Y acá yo puedo poner ventas proyectadas en mi cuadro auxiliar para cada uno de los años. Yo acá tomé un 80% de cobros, esto puede variar año con año, depende del estudio y del tipo de mercado, y entonces digo, los cobros son del 80% y cuentas por cobrar serían 7.000, 7.700, 8.750. Es decir, yo acá tengo un activo corriente de 7.000, después tendría que incrementarlo en 700 y después tendría que incrementarlo en 1.050 para llegar a este saldo. La otra manera es directamente reconocer el ingreso neto genuino, que está esto en rojo. Lo mismo con las compras. Yo pude haber comprado materias primas y considerar el total de las compras, pero después tengo que ver cómo ajusto eso, porque en el cuadro de resultado yo no voy a tomar las compras, ¿sí? O sea, si yo compré 20 celulares, pero vendí 10, al costo voy a poder mandar 10. Entonces, en ese caso, yo podría considerar simplemente el pago genuino que le hice a proveedores y quedaría como una tercera instancia en un cálculo auxiliar, en una planilla, determinar lo que pagamos, porque no se olviden que nosotros estamos proyectando en el futuro. Entonces yo me eximiría de tener que reconocer este pasivo corriente en cada uno de los años. Entonces nosotros vamos a trabajar, salvo algún ejercicio, que creo que hay uno solo que podemos llegar a practicar, trabajar con ventas y con las compras, nosotros vamos a trabajar bajo qué supuesto, tanto en el parcial como en los ejercicios. Bajo el supuesto que todo lo que se vende se cobra, y todo lo que se compra se paga, de manera de simplificar y no darle mayor complejidad a una evaluación. ¿Me entendieron? Sí, profe. Sí. Bueno, y acá viene un punto importante que quiero que presten atención. Cuando queremos cuantificar el capital, o sea, cuando queremos, al determinar el capital de trabajo, tenemos dos momentos, dos situaciones. Uno, ¿cuál es el capital de trabajo que necesita la empresa? ¿Se entendió? Yo estoy proyectando un proyecto de acá a 5 años, digo, bueno, el año 2023, 2024, 2025 y así subsiguientemente, ¿qué capital de trabajo vamos a requerir? Determinado por la forma que sea, determinado por un sistema de administración de inventario, un sistema P, un sistema Q, por lo que ustedes quieran. Pero ustedes están haciendo una proyección de cuál es el nivel, qué inventario se va a requerir o qué capital de trabajo se va a requerir en cada uno de los años. Analizando estas cuentas que quedan por cobrar, que no van en el flujo de fondo, como si usamos el concepto de que tomamos los ingresos, y si también usamos el mismo, o sea, vamos a usar el mismo concepto, si usamos el concepto para las ventas, vamos a usar lo mismo para las compras, ¿sí? Entonces,
si yo utilizo que las compras, lo que estoy tomando, lo que genuinamente se paga, voy a poder determinar el capital de trabajo que necesitamos para cada uno de los años. Ahora, una vez que yo hice eso, recién me fijo cuál es la suma que yo debo imputar de ese capital de trabajo en el flujo de fondos. Entonces, hay dos momentos. Primero, proyectar por algún, no se preocupen de qué manera lo proyectamos, pero proyectar cuál es el capital de trabajo que se requiere para cada uno de los años de la vida útil del proyecto. Y una vez que hice eso, determinar qué importe debo imputar de ese capital de trabajo al flujo de fondos. ¿Se entendió hasta ahí el concepto? Ahora lo vemos prácticamente. Perdón, ¿lo podría repetir? Primero, vas a determinar qué capital de trabajo necesitas para cada uno de los años. Siempre bajémoslo, o sea, vos fabricás torta y decís, bueno, yo voy a tener una reserva de harina. Entonces, si tu producción puede ir variando, vos decís, para el primer año voy a tener 50 kilos de harina, para el segundo año 60 kilos, para el tercer año 60 kilos, para el último año 70 kilos. Vos determinaste la cantidad de kilos de harina, después le vas a poner un valor monetario, siempre a valores actuales de hoy. Yo no estoy trabajando con un coeficiente inflacionario, que lo vamos a charlar después eso. Y ya determinaste, ¿se entendió ahí? ¿Cuánto tenés que imputar? ¿Cuánta harina vas a tener en cada año? Sí, perfecto. Bueno, el segundo, una vez que hiciste eso, es decir, ¿qué valor, qué suma debo imputar en el flujo de fondos? Yo les propongo, para un mejor manejo del capital de trabajo, podríamos clasificarlo, para saber que no me estoy olvidando nada. Esto es una forma en la que ustedes pueden hacer un barrido. Entonces yo voy a clasificar el capital de trabajo en realizables, disponibles y exigibles. Entonces, dentro de realizables, voy a tener las materias primas, productos terminados, materiales varios, artículos de mantenimiento, o sea, todo aquello que yo lo puedo realizar de manera rápida. Disponible, es lo que más liquidez tiene, es el dinero que tengo en caja en la empresa o en banco. Y por último, exigible, ver todas las partidas de nuestras cuentas por cobrar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Sí. ¿Vamos bien hasta ahí? Esto estoy determinando el activo corriente. Entonces, en el activo corriente vamos a determinar, podemos hacer esta diferenciación de los activos corrientes, materias primas, productos terminados, le vamos a llamar realizables. Disponible, lo más líquido. Caja y banco, y exigible, las cuentas por cobrar. Bueno, después, ¿de qué forma podemos determinar el capital de trabajo, que es este primer punto? ¿Cuál es el capital de trabajo que necesita la empresa? Bueno, vamos a mencionar 3 métodos. Chicos, ¿me siguen hasta acá? Si alguno se perdió, me lo dice. Recuerden lo que charlamos en la primera clase. Sí, no, manito, lo que fuera, y denme en pautas. Bueno, el primer método es el contable. El segundo método se llama método del desfase. Y el tercer método es el del acumulado máximo. Contable, método del desfase y método del acumulado máximo. Son 3 métodos que podemos utilizar para la determinación del capital de trabajo que necesita la empresa para cada año de la vida útil del proyecto. Entonces, ¿qué es el método contable? Bueno, proyecto, en función de esta clasificación que dimos anteriormente, cuál es la necesidad de activo corriente para cada uno de sus rubros.
Materia prima, producto terminado, artículos de mantenimiento, o sea, ¿cuál es el activo corriente? Cuentas por cobrar, pero teniendo en cuenta que algunos de todos pueden ser soportados o financiados por otros rubros del pasivo corriente y determinar qué proporción de un activo corriente puede ser soportado o financiado por un pasivo corriente. Es decir, materia prima, requerimos 100, pero el 20% puede ser financiado con proveedores. Entonces mi necesidad neta surge por el método más tradicional, surge por la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, el modelo tradicional. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, Bien, perfecto. el otro método, el método del desfase, lo voy a leer y después lo charlamos. Considera determinar el capital de trabajo necesario para el proyecto como el importe que debe financiarse de los costos de operación desde que se producen las primeras erogaciones, materia prima, mano de obra, cargas sociales, hasta el recupero de la misma por la cobranza efectiva que provienen de las ventas de un producto o un servicio generado por el proyecto, para no afectar la producción y no se produzcan rupturas de inventario. No tener alguna materia prima cuando se requiere. Es decir, yo voy a lanzar un negocio nuevo y digo, voy a cobrar dentro, esto me lo marca el mercado, hoy estamos, ¿se acuerda que lo charlamos? Hoy calculo que estamos en entre 30 y 60 días, hay que ver dónde la empresa está ubicada. Entonces yo digo, de acá a 60 días, que yo comience a tener los ingresos genuinos de lo que estoy produciendo y vendiendo, ¿cuántos gastos tengo que cubrir hasta que me ingrese la plata genuina? Porque yo tengo que afectar ese capital de trabajo. Porque ¿con qué le voy a pagar los salarios? No cobré todavía. Bueno, entonces, antes de hacer el proyecto, vos vas a tener que afectar una suma como un colchón para poder hacer frente al pago de los salarios, de las cargas sociales, de compra de materia prima, hasta que vos puedas recuperar eso a través de la cobranza genuina y volver a cubrir tu capital de trabajo. O sea, imagínate que el capital de trabajo, como dijimos hoy, vos tenés una cajita donde guardaste $1000 porque proyectaste que con esos $1000 vos podés pagar la materia prima, las cargas sociales, o $10.000. Es decir, hasta que yo me genere la cobranza genuina, voy a tener que pagar cargas sociales, voy a tener que pagar mano de obra, voy a tener que pagar servicios, voy a tener que pagar impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de dónde voy a sacar si no tengo la cobranza? De la cajita donde tengo los $10.000 que yo determiné, sumé todas las erogaciones hasta que se produzcan las cobranzas genuinas, y entonces, cuando se producen las cobranzas genuinas, voy y repongo mi capital de trabajo. O sea, el capital de trabajo no lo puedo consumir en un momento, pero después lo vuelvo a reponer, porque es lo que yo necesito durante todo el horizonte de planeamiento o vida útil del proyecto. Esa es una forma, ¿se entiende? Sí, profe. Y la otra forma, que es una variación de la anterior, pero digamos, bajo un escenario más pesimista, el método acumulado máximo sería una variante de la anterior, pero con una visión más pesimista. Entonces, ¿qué dice este método? Pensando que es similar al anterior, propone obtener el capital de trabajo requerido por el proyecto, equiparándolo al mayor saldo negativo acumulado del proyecto en su flujo de fondo. Es decir, tomar la alternativa, mira, acá a veces tomar la alternativa anterior, pero buscar la posición más dura. Entonces,
lo vemos con un ejemplo, creo que va a terminar quedando más claro. Uno hace el ingreso proyectado. En la vida útil del proyecto, en este caso es 5 años. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Hacemos el egreso genuino. Este es el ingreso por cobranzas. Ya estamos bajo ese supuesto trabajando. El egreso, independientemente de lo que se compra, acá puse lo que se paga. Entonces, ¿qué saldo me queda en el año 1? 20. En el año 100 menos 80, 20. 70 menos 80, menos 10. 50 negativo, 10 negativo, y en el año 5, 70. Entonces, tomo el ingreso neto acumulado. El año 1 es 20. Tengo 20 contra 10 negativo, me van a quedar 10. 50 contra 10 que tengo, me quedan 40 negativos. Tengo 10 negativos, contra los 40 que tenía me quedan 50. Y al final me quedan 20. Entonces, este método, que le digo que sería como la posición más extrema, dice, tome en el flujo de fondo acumulado el mayor saldo negativo que a usted le haya quedado. Entonces, en este caso, yo tomaría como capital de trabajo la suma de 50. O sea, la peor alternativa de todo. Y eso lo mantendría constante a lo largo del proyecto. ¿Se entendió? Sí. Sí. Vale. Bueno. Ahí tenemos los 3 métodos para determinar la necesidad de capital de trabajo que responden esta pregunta. Más allá de lo que es la forma de, independientemente de eso, uno puede determinar materia prima por distintas herramientas. Sistema P, sistema Q, ¿se entiende? O sea, eso me permite determinar el requerimiento de cada una de las materias primas. Entonces, respondimos esta pregunta. ¿Cuánto necesitamos de capital de trabajo para cada uno de los años? Con lo cual tenemos el método, el más tradicional, el método del desfase y el método, digamos, el más duro, el del acumulado máximo. Ahora, tenemos un segundo momento que es cuánto debo imputar en el flujo de fondos. Porque lo que yo determino no es lo que yo imputo. Primero determino y después me fijo cuánto debo imputar. Y ahora que lo vamos a ver, creo que les va a quedar bien claro. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Yo digo, caja, voy a tener el equivalente a 10 días de producción, lo que fuera. Entonces digo, esto es 20, 22, 24, 26, 29, 32. Imagínense que esto está expresado todo en miles. ¿Sí? Entonces determiné, voy a tener caja 10 días. Acá no estamos analizando dónde surgen los valores. Es un ejemplo. Materia prima, que la cuantificamos en cantidades, ya sea por alguna de las herramientas que vimos, sistema P, sistema Q, ¿sí? Y después la valorizamos. Y me dice 100, 100, 100, porque la producción es constante, y a partir de acá 200, 200 y 200. Y cuentas por cobrar, 300, 200, 400. Bajo este modelo yo no, estoy utilizando las ventas, no el ingreso genuino. Pero en este caso no importa. Fíjense que yo acá dibujé un año 8 con puntitos suspensivos. Después le explico por qué. Ustedes concéntrense en, este proyecto tiene 7 años. Bueno, sumamos todos los componentes del activo corriente y me da un total. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? 420, 322, 324, 626, 329, 535. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Qué implica determinar la necesidad de capital de trabajo para cada año? Sí. Era como lo que yo le dije a la compañera. Yo siempre trato de llevar un análisis a la expresión más simple. Un paquete de harina en el año 1, 2 paquetes de harina en el año 2, 3 paquetes de harina o 3 bolsas de harina. Sería mi capital de trabajo, llevándolo a la mayor simplicidad.
Bueno, acá yo determiné monetariamente cuál es el capital de trabajo. Ahora, está el segundo punto que dijimos, que es cuál es el capital que debemos imputar al armar el flujo de fondos. Y es lo que vamos a ver partiendo de este ejemplo, el punto que es cálculo del capital de trabajo para el flujo de fondos en función de la necesidad que hemos determinado para cada año. Y yo les propongo, siempre que hagan este cuadrito, y empiecen, ¿qué capital de trabajo tengo afectado en el año 0? Al inicio, nada. Arranco hoy, no tengo nada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es mi requerimiento de capital de trabajo? Recuerden que lo que yo le había mencionado, ahí estoy, ahí puedo. La necesidad de capital de trabajo del año 1, ¿cuándo se afectaba? En el año 0. Porque lo necesito al inicio del 1. Entonces lo afecto en el momento anterior. Entonces, ¿cuál es el requerimiento de capital de trabajo en el año 0? Lo que requiero en el 1. ¿Estamos de acuerdo? Acá, imagínense, esto viene cruzado así. Lo del 1 lo afecto acá. Entonces, si tengo 0 menos 4,20, ¿cuánto me da? 4,20 negativo. Es decir, que tengo que invertir en capital de trabajo. ¿Cuál va a ser el saldo inicial en el año 1? Lo que yo necesitaba, 4,20. ¿Lo ven? Sí. ¿Cuánto necesito? ¿Qué requerimiento tengo de capital de trabajo en el 1? $3.22. Que dijimos, lo del año 2, ¿cuándo se afecta? En el periodo anterior. Si tengo 4,20, como si fuera un saldo en caja o en banco, si tengo 4,20 y necesito 3,22, quiere decir que yo tengo un exceso de capital de trabajo, por lo tanto voy a considerar como que hago un retiro de fondos. Me llevo 98, si necesito 3,22. Entonces, ¿qué saldo me va a quedar al inicio del año 2? Lo que yo necesitaba, 3,22. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cuánto requiero afectar en el año 2 para el año 3? 3,24. ¿Cuánto tengo? 3,22. 3,22 menos 3,24 me da 2 negativo. Es decir, tengo que volver a hacer una inversión de capital de trabajo. Y de esta manera, el saldo al inicio del 3 es 3,24. ¿Cuánto tengo que aplicar? ¿Qué requerimiento tengo? Lo del año 4 lo tengo que aplicar en el 3. 6,26. 3,24 menos 6,26, tengo que volver a hacer una inversión de capital de trabajo de 302 para que al inicio del 4 yo tenga los 6,26. Recuerden que mi saldo era 3,24. 6,26. ¿Cuánto requiero en el año 4 para satisfacer el 5? 3,29. Me da 6,26 menos 3,29, me da positivo. Es decir que esto implica que yo el proyecto va a tener un egreso de fondos. Voy a poder recuperar parte de lo que invertí en capital de trabajo. Tengo 3,29, requiero para el año 6, 6,32, 3,29 menos 6,32, me queda un saldo negativo. Cada vez que tengo negativo, implica una nueva inversión que tiene que hacer el accionista, de 303. De esa manera llegué entre lo que yo tenía y lo que yo voy a invertir, llego al saldo de 632. El año 7 necesitamos 535. 632 menos 535, voy a poder desafectar fondos por 97. En el año 7, ¿cuánto necesitamos de capital de trabajo? 535. Fíjense que yo voy trabajando con la necesidad y viendo qué voy a afectar en el flujo de fondos. Yo en el año 7 necesito 535. Tengo 535, disculpen. ¿Y cuál es mi requerimiento? 0.
Porque no hay, y acá viene el año 8, no hay un año 8, se termina el proyecto. ¿Y qué dijimos? Siempre el capital de trabajo se recupera en el último año de vida del proyecto. Independientemente que pueda existir un año 8, que yo reconozca, porque el activo fijo me lleve un mayor esfuerzo y no lo pueda vender al final del 7 y lo termine vendiendo en el año 8. O sea, el activo fijo sí se puede recuperar en el periodo siguiente o en el siguiente. ¿Se entiende? Si bien un proyecto no puede depender su rentabilidad, en líneas generales, no en casos particulares, del recupero de la inversión, porque sería un proyecto con alto riesgo, es un comentario que les hago. Entonces, como acá es 0, porque no hay un año 8, no tengo, porque fíjense, lo del año 7 se afectó en el año 5. Entonces, en el año 8 el proyecto no requiere porque no está operativo, entonces 0. Es decir, yo siempre me voy a llevar lo que quede de capital de trabajo. Y si yo sumo toda esta fila, siempre que yo sume la fila total de capital de trabajo, siempre me tiene que dar 0. Si no me equivoqué en algo. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Les voy a poner otro ejemplo donde nosotros vamos a determinar el capital de trabajo. Supónganse en ustedes que nosotros hubiésemos aplicado este modelo del acumulado máximo. Y en lugar de 50, me hubiese dado 420. ¿Sí? Acá estoy, perdonen. Entonces, primero, determino, acá lo cuantifiqué 420 por el tema del acumulado máximo. Es decir, yo necesito 420 para el año 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿De acuerdo? Sí. Sí, profe. ¿Qué me falta ahora? ¿Cuánto tengo que imputar en el flujo de fondo? ¿Cuánto tengo afectado en el 0? Siempre va a ser 0 al inicio. En 0 no, o sea, de la nada no tengo nada, todavía no empecé. ¿Cuánto necesito afectar en el año 1? ¿Cuánto necesito afectar en el 0 para el 1? 420. 420. Recuerden, esperen que... Recuerden que siempre esto va jugando así cruzado. ¿De acuerdo? Entonces, yo necesito 420. Entonces, tengo 0, 420, 420. Ahora, al inicio del año 1, ¿cuánto tengo? Lo que necesitaba, los 420. ¿Y cuánto necesito para el 2? Otra vez 420. Entonces, ¿tengo que aplicar algo? No. 420 menos 420, 0. Y así sucesivamente. Entonces, ustedes van a ver que en el año 3 arranco con 420 y como en el año 4 la suma es constante, entonces, a pesar que el requerimiento es todo 420, en el flujo de fondos colocamos 420 al inicio y al final, como no hay un año 8, es decir, lo del año 7, fíjense que lo afecté en el año 6. Es decir, si yo tuviera un año 8, acá no hay. Entonces, es 0 acá. Entonces, 420 menos 0, estoy recuperando el capital de trabajo. Entonces, si yo sumo esto, ¿cuánto me da? Menos 420, recupero los 420, 0. Esto por si lo encuentran en algún libro, saber de qué se trata no forma parte del parcial.
pero en el análisis de los flujos de fondos hay un costo de oportunidad, que es lo que yo dejo de ganar por invertir en el proyecto. Yo puedo decir, sí, el proyecto me da esto, pero yo podría haber invertido en otra cosa. Entonces, ese costo de oportunidad es el que se reconoce cuando uno establece la tasa de corte o la tasa de mercado o la tasa de descuento con la cual vamos a actualizar todos los flujos de fondos, por lo que expliqué en la clase anterior, que es decir, si yo tengo hoy 100 pesos y lo coloco al 10% en un año, voy a tener 110. Entonces, imagínense que yo imputo 110 en el flujo de fondos, tranquilamente yo podría decir que 110 dividido 1 más i elevado a la 1, porque lo estoy actualizando un solo periodo, tienen un valor actual de 100. Bajo ese concepto, todos los flujos, los ingresos netos que genera un proyecto, se van a actualizar por 1 más i elevado a la n, que después lo vamos a ver eso, de manera que voy a traer todos esos flujos futuros a valores actuales, o sea, todos al momento cero, para poder hacer la suma algebraica con valores homogéneos. ¿De acuerdo? Ahora, había métodos que no reconocían esta tasa de descuento que yo estoy mencionando, o este factor de actualización, que es 1 más i elevado a la n, ingreso neto dividido 1 más i a la n. Lo hago así en el aire porque después lo vamos a ver. Entonces, dentro de esos métodos, por si lo ven, tenemos el método de reembolso, el método del beneficio punta y el método del beneficio medio. El método del reembolso era, si yo tenía que escoger dos proyectos, consideraba como el mejor aquel que, sumando los ingresos netos, me permitía recuperar la inversión en menos cantidad de tiempo. El otro, el de beneficio punta, era, si yo sumaba todos los ingresos netos del proyecto A y B, el que tenía el mayor monto de beneficio era el mejor. Y el beneficio medio, yo hacía un promedio, o sea, de todos los ingresos con una vida útil de 5 años, lo dividía por 5, me daba un beneficio medio, y comparable el beneficio medio de un proyecto contra el otro, y escogía el que tenía mayor beneficio medio. Estos métodos, indudablemente arcaicos, quedaron en desuso porque no contemplaba qué pasaba cuando teníamos proyectos con distinta vida útil, ¿sí? O con distintas inversiones, y es por eso que hoy la doctrina trabaja siempre con esto que yo les vengo mencionando, que es actualizar los flujos de fondos con una tasa de descuento. Cada vez que cuando yo hago un valor y lo multiplico por 1 más i, los capitalizo, que es la fórmula de monto. Cuando yo ese ingreso neto lo divido por 1 más i, estoy utilizando un factor de actualización. Entonces, en ese caso, la i, que forma parte del factor de actualización, se conoce como tasa de corte o tasa de mercado. Entonces, los modelos actuales, todos trabajan primero reconociendo que hay un costo de oportunidad y por lo tanto, ese costo de oportunidad, que nunca lo vamos a ver reflejado en el flujo de fondos como un valor numérico, ¿por qué? Porque ya está incorporado dentro de la tasa de descuento que utilizamos para traer los ingresos futuros al momento cero. Y a partir de ahí, uno puede utilizar distintas herramientas, que las vamos a ver detalladamente cada una, y ver esto que estoy explicando de manera genérica, en forma más detallada, que es el BAN, la TIR con M, que se llama TIR, la TIR, que algunos autores la llaman la TIR modificada, el CAE. Entonces, son todas herramientas que expresan los resultados de distinta manera, pero siempre conducen a un mismo
a una misma conclusión, no es que una me da una cosa y la otra otra. Me la da de distinta manera. El BAM me lo da a través de un valor absoluto, cuánto gano sobre y por encima. Recuerden, si yo colocaba una suma al 10, coloco 100 pesos al 10%, voy a ganar 10, ¿estamos de acuerdo? Ahora, si el proyecto yo invierto la misma suma y me da un BAN de 7, ¿qué representaba el BAN? Lo que yo gano sobre y por encima de lo que hubiese ganado el mercado marginal. Es decir, voy a ganar los 10, pero voy a ganar a su vez de los 10, 7 más. Entonces, quiere decir que la rentabilidad fue mayor al 10%. Entonces, todos nos conducen a lo mismo, pero depende de las circunstancias, vamos a expresarlo usando una herramienta, la otra o ambas. ¿De acuerdo? Hay otro concepto que yo quiero que tengan en cuenta, que son dentro de los egresos de fondos, o sea, que uno hace, hay erogaciones, pagos, que la podemos hacer a lo largo de la vida útil del proyecto, pero que no las vamos a considerar, que se denominan costos hundidos. Entonces, cuando un costo se dice, en la jerga se le da ese nombre, costos hundidos, son hundidos porque no forman parte del flujo de fondos. Piensen en esto. Yo hago un flujo de fondos y estoy proyectando ingresos por venta. Fíjense, proyecto ingresos por venta. Hoy hacemos un negocio de acá a 5 años y proyectamos ingresos, que es lo que nos vamos a cobrar en cada uno de los años. Y a su vez, vamos a proyectar qué pagos vamos a hacer por los recursos que utilizamos. Materia prima, mano de obra, impuestos, servicios, etc. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí. Ahora, si yo no hago el proyecto, ¿voy a tener algún ingreso o voy a tener alguna obligación? No. Porque si no, escúcheme, ustedes hoy se sientan a evaluar, van a poner un kiosco y proyectan el alquiler es a 3 años. Y dice, bueno, en 3 años, un restaurante, y dice, bueno, tengo que comprar esta maquinaria y todo esto. Y mis ingresos que voy a cobrar va a ser esto, y lo que voy a tener que pagar es esto. Yo no me puedo endeudar por hacer una cuenta en un papel. O sea, si yo no lo hago, no tengo nada, no voy a tener ni ingresos, pero tampoco voy a tener obligaciones. Se cae de maduro, ¿de acuerdo? Ahora, un costo hundido es, si ustedes me contratan a mí para hacer la evaluación, y yo les cobro una suma determinada. Ahora, si el proyecto no se hace, ¿ustedes me tienen que pagar? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Si no, no apruebo ninguno. O sea, se dan cuenta, es hundido, porque si el Exacto. proyecto no se hace, la obligación persiste. Si yo, para determinar los ingresos o determinar el volumen de venta, contrato una consultora que me haga un estudio de mercado, ya estoy en una empresa más importante, y supónganse que después de hacer todos los estudios, me da que el proyecto no es rentable. El proyecto no se hace, pero yo a la consultora le tengo que pagar. Entonces, el costo de Adrián y el costo de la consultora no forman parte del proyecto, porque en el caso de no hacerse, los tengo igual. ¿Se entendió que es un costo hundido? Sí, sí. Sí, sí. Sí, profe. Y acá, para terminar la clase de hoy, todo flujo de fondos, que creo que por ahí lo dije, pero quiero que quede así explicitado. Se trabaja con lo incremental, por eso que hablamos de venta y hablamos de ingresos por venta. Se trabaja, no, perdón, estoy diciendo, todo proyecto se trabaja con lo percibido. Es decir, con lo que realmente va a ingresar de fondos. Se tiene en cuenta el costo de oportunidad cuando
en un proyecto, no sé, yo tengo un local que lo estoy alquilando y dejo de alquilarlo para hacer el depósito para mi maquinaria. Bueno, hay un costo. Si yo llego a hacer el proyecto, voy a dejar de percibir ese ingreso de alquiler. Entonces, ese ingreso yo lo tengo que internalizar en el proyecto como un costo, como una erogación de fondos. Y lo incremental, si yo en ese local, suponga, o tengo, sí, tengo un local hoy, que lo uso de depósito, y estoy pagando a un sereno y estoy pagando una suma de la factura de luz. Ahora, yo ahora voy a colocar máquinas en ese depósito, voy a darle otro uso, voy a contratar personal, voy a tener 2 serenos, por ejemplo. Entonces yo ahí tengo que tomar lo incremental. Es decir, lo que yo pagaba de luz, yo pagaba 10 de luz, y ahora con la puesta en marcha y con el consumo que voy a tener, voy a pasar a pagar 100. Entonces, si yo no hago el proyecto, los 10 los tengo que seguir pagando. Entonces, esos 10 no forman parte del proyecto. Siempre se toma lo incremental. Si yo digo, tengo un camioncito con el cual hago la logística y tengo un ingreso por brindar ese servicio, yo brindo el servicio de logística con mi camioncito, y resulta que quiero evaluar de comprar un camión con chasis acoplado. Y yo digo, puedo vender la unidad esta, entregarla en parte de pago, lo voy a considerar en el flujo de fondo en el año 0, y voy a colocar el valor de la nueva inversión. No lo voy a netear para que se ponga bien cuánto obtengo por la unidad vieja y cuánto me va a salir la unidad nueva. Ahora, si yo antes facturaba 100 y ahora voy a facturar 150, yo lo que voy a considerar es el incremental, o sea, los 50, para ver si con ese incremental justifica la inversión incremental que estoy haciendo. Entonces, esto lo vamos a ir viendo a través de la práctica, pero para que ya quede plasmado, todo proyecto se trabaja con lo incremental, no con lo devengado, sino con lo percibido, y analizo si el proyecto genera un costo-oportunidad, considerando que el único costo de oportunidad que no va plasmado entre el proyecto es el costo de oportunidad, que es lo que yo dejo de ganar por invertir en el proyecto y no en otra actividad como podría ser un plazo fijo, porque eso está incorporado, ese costo de oportunidad, que es lo que dejo de ganar, está incorporado al exigirle esa tasa de descuento al proyecto. Bueno, no se me desconecten, simplemente para la grabación, hasta acá hemos finalizado la clase del día de hoy.